Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartirte una visión global y holística sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el planeta. Es evidente que estamos frente a grandes cambios, pero también es evidente que estamos experimentando miedo, ansiedad, desconsuelo, tristeza, estrés, irritabilidad, incertidumbre, pérdida de la sensación del control, pérdida de la sensación de la libertad, enfermedad y muerte. Existen dos formas y dos visiones mediante las cuales podremos sobrellevar estos acontecimientos de grandes cambios para todo el planeta. La primera visión es una visión fragmentada y polarizada. Bajo esta visión voy a creer que todo agente que causa una enfermedad o un problema interpersonal o un conflicto va a ser generado por un medio externo. En el caso de una enfermedad física, voy a creer que el agente que me va a causar esa enfermedad vendría a ser un virus, una bacteria o un hongo. En el caso de un problema interpersonal, voy a creer que ese problema viene por mi pareja, por mis hijos, por mis padres, por mi jefe, por mi vecina, por el gobierno, por el medio ambiente o por la sociedad. Esta visión es muy limitada, ya que cuando yo de manera personal pongo mi atención en que el peligro o en que cualquier problema que se me va a generar viene de algo que está fuera de mí, eso va a generar que se mantenga altos niveles de estrés dentro de mi cuerpo. Pero el problema vendría a ser cuando perdemos la capacidad de adaptación frente al estrés. Cuando se pierde la capacidad de adaptación frente al estrés, viene algo que se llama carga alostática. La carga alostática es cuando se ha perdido esa capacidad adaptativa frente a los acontecimientos de la vida. Estos acontecimientos de la vida pueden ser reales, imaginarios, del presente, del pasado o del futuro. Es muy importante darnos cuenta que cuando ponemos esa atención en que el peligro viene de algo externo a mí, lo que voy a mantener es altos niveles de estrés, como ya lo había mencionado, y voy a tener poca facilidad de adaptarme ante esos eventos cambiantes de mi vida y ante esos eventos estresantes. Se ha detectado que a partir del 90-95% de la mayoría de las enfermedades tiene que ver con una carga alostática, es decir, con una falta de adaptación. Cuando yo no me adapto de manera conductual, psicológico, emocional a los cambios de mi vida, genero estrés, genero esas concentraciones altas de cortisol o de catecolaminas que lo que generan como consecuencia es el desajuste de algunas funciones orgánicas, como por ejemplo la disminución del funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, el desequilibrio de nuestro sistema endocrino, es decir, la alteración hormonal, la alteración de nuestro sistema nervioso, generando que sobre todo nuestro sistema simpático genere la respuesta de lucha y de huida. También vamos a generar un cambio metabólico, el cual puede provocar pues ya enfermedades como la diabetes, y como consecuencia de todas estas alteraciones podemos contraer cáncer, inmunodepresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras más. Por lo tanto, el secreto de la salud se encuentra en la adaptación. Vamos a hablar específicamente de lo que pasa con un virus. Un virus es un microorganismo que no puede vivir por sí solo. Necesita de un huésped. En este caso, vamos a poner el ejemplo de un ser humano. Un ser humano tiene muchas células y entonces lo que hace el virus cuando entra e encuentra un huésped en un ser humano, va directamente a una célula. Al ingresar o al entrar a esta célula, lo que va a generar es un cambio metabólico en la célula. Al generar este cambio metabólico, lo único que busca el virus es replicarse y es seguir evolucionando. Realmente los síntomas de una enfermedad viral o infecciosa no tienen que ver nada más con el virus o con el agente patógeno infeccioso, sino que realmente tienen que ver con la respuesta de nuestro organismo. Es por ello que 100 personas pueden tener el mismo virus o la misma bacteria dentro de su cuerpo y las 100 personas van a presentar diferentes síntomas. Es decir, va a haber un porcentaje de personas que van a presentar los síntomas, va a haber un porcentaje de personas que no van a presentar ningún síntoma y puede haber un porcentaje de personas que pueden llegar incluso hasta morir.
¿Qué es lo que verdaderamente pasa para que unas personas presenten síntomas, otras no, y otras incluso hasta que se mueran? Es evidente que estamos hablando que tiene que ver con la capacidad de adaptación. Si el virus genera un cambio metabólico en la célula, lo que sucede dentro de nuestro organismo es que nuestro organismo se tiene que adaptar a ese cambio. Cuando una persona no se adapta a nivel biológico a ese cambio metabólico dado, en este caso por un virus, lo que sucede es que viene la inflamación, vienen aquellos síntomas dados por el virus o por la bacteria. Y algunas personas, pues obviamente, tienen una reacción exagerada y esa reacción exagerada puede llevarlas a morir. En el caso actual que estamos viviendo en estos momentos en el planeta, las personas que más problemas están teniendo son personas que ya tienen una enfermedad crónico-degenerativa o personas que no tienen un correcto funcionamiento homeostático, alostático, metabólico, cardiovascular, etc. No hay una armonía dentro del organismo de esta persona. También estamos hablando que las personas más afectadas son las adultas mayores. Es evidente que este grupo de personas ya no tienen un mecanismo de adaptación adecuado. El simple hecho de ya tener, por ejemplo, diabetes o alguna enfermedad cardiovascular ya nos habla que el cuerpo está desequilibrado y que no sabe adaptarse adecuadamente ante los sucesos cambiantes de la vida. Como ya lo había mencionado, la carga alostática es el mecanismo mediante el cual podemos llegar a este tipo de problemas. Cuando miramos más profundamente también el mecanismo de un virus, realmente, por ejemplo, en el caso actual, pues el virus le puede dar a jóvenes, a niñas, a personas de poca edad, y vamos a ver que en algunos casos no presenta síntomas, en algunos casos sí presenta síntomas, pero la persona va a seguir viviendo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que realmente las personas que en estos momentos están muriendo son personas que ya no tienen una capacidad adaptativa adecuada. Es decir, su capacidad de adaptación se ha perdido. Viéndolo un poco más profundo, es importante ver también la dinámica del planeta. Es importante ver la dinámica que se está gestando en estos momentos. Estamos frente a grandes cambios. Estamos viéndolo de manera que el virus genera cambios. Estamos viendo que de manera global hay muchos cambios. Estamos viendo que de manera social también están ocurriendo muchos cambios. Y muchas personas se niegan a aceptar estos cambios. Esas personas normalmente son personas de una edad ya más avanzada que tienen una estructura mental más rígida, que tienen una estructura mental que les cuesta más ese cambio. Por lo tanto, no solamente es de manera psicológica, conductual, cognitiva o mental, sino que también esa falta de adaptación o esa falta de flexibilidad también está dada dentro de su funcionamiento fisiológico, bioquímico y anatómico. Hasta aquí es muy importante darnos cuenta de que lo más importante de estos momentos es la adaptación que podemos tener ante todos los acontecimientos que estamos viviendo. No sé si te has fijado, pero realmente están sucediendo ciertas situaciones en las cuales empiezan a surgir ciertas emociones que muchas veces no les estamos prestando atención porque vivimos en una dinámica de vida en la cual nunca paramos. Vamos al trabajo, regresamos a casa, salimos con las amigas y los amigos, tenemos diferentes actividades, pero nos cuesta mucho parar. ¿Por qué nos cuesta mucho parar? Porque en el momento en el que paramos, nuestra atención empieza a ir hacia adentro, nuestro cuerpo empieza a dejar de mirar tanto hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro. Y eso nos cuesta mucho, es donde viene la ansiedad, es donde viene el estrés, porque no estamos acostumbrados a mirar hacia adentro, estamos acostumbradas a mirar hacia afuera. Es por ello que hablaba de este paradigma polarizado en el cual normalmente se tiende a mirar hacia ese externo, hacia ese exterior. Hay una visión que es una visión global y holística que nos permite ver que todas las partes del sistema están interrelacionadas. Nosotros formamos parte de un sistema familiar, de un sistema social, de un sistema que está dentro de un país, de un continente y de un planeta. Y este planeta está dentro de otros sistemas. Si podemos ver desde una perspectiva más global, podemos darnos cuenta que la Tierra realmente está en cuarentena. Y está en cuarentena de un virus
le ha generado muchos cambios. En este caso somos los seres humanos. Nosotros hemos generado muchos cambios en la estructura de la dinámica natural del planeta. Por lo tanto, la Tierra necesita un momento para poderse adaptar, para poder generar un cambio ante estos movimientos continuos que estamos generando. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta de que estos momentos también son vitales para que dejemos respirar, para que dejemos resanar, para que dejemos que la tierra pueda equilibrarse. Eso lo hemos estado viendo en cómo ahora que todos estamos en un aislamiento, donde hay menos movimiento, donde ya no hay tantos aviones, donde ya no hay tanto transporte, donde ya no hay muchas dinámicas cotidianas de la vida, estamos empezando a darnos cuenta de que el medio ambiente está empezando a generar un equilibrio, salen más los animales, el aire está más limpio, las aguas de los ríos también empiezan a limpiarse, es decir, todo empieza a regenerarse. Cuando miramos dentro de nuestro propio cuerpo, viendo este paralelismo con la Tierra, cuando nosotros necesitamos también periodos de depuración. ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo cuando va a depurar? Selecciona células que ya son viejas, es decir, que ya están envejecidas, y también selecciona pues algunas células amorfas o algunas células que ya no necesita el cuerpo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Pues simple y sencillamente, por medio del sistema de eliminación, comienza a eliminar estos elementos biológicos que ya no necesitamos. Y evidentemente los elimina y nuestra vida puede continuar y pueden venir nuevas células. Si lo vemos paralelamente con lo que está sucediendo hoy en día, el planeta también es un ser vivo, es un organismo y necesita también deshacerse de algunos elementos que ya no le sirven. Esto evidentemente puede causar mucho dolor, mucha confrontación y mucho sufrimiento, pero es una realidad. El planeta necesita depurarse. El planeta necesita limpiar y necesita depurar lo que ya no necesita. Una de aquellas cosas de lo que ya no necesita sería pues aquellos elementos que no sepan adaptarse a estos grandes cambios. Como ya lo he mencionado, esa adaptación es interna, pero al mismo tiempo también tiene que ver con una adaptación planetaria del sistema o del ecosistema, inclusive hasta del sistema solar. Estamos frente a grandes cambios y es evidente, y por eso hago hincapié, de que tomemos mucha conciencia de estos cambios. Es muy importante darnos cuenta que un virus lo que hace es mutar. Yo le voy a agregar la palabra transmutar. Estamos en momentos de transmutación y así como lo hace una mariposa, antes de llegar a ese proceso de ser mariposa, necesita ser una oruga y llegar a ese proceso de transmutación. Estamos en estos momentos en un proceso de transmutaciones. Vamos a hablar también sobre los síntomas que podemos tener en estos momentos. Ya hablé de algunas emociones, pero sobre todo de síntomas físicos. Por ejemplo, los síntomas que se presentan con esta enfermedad, pues los encontramos en los pulmones. Una de las cosas que suceden en relación a los pulmones es que son unos órganos de supervivencia. Por ejemplo, podemos dejar de comer durante muchos días y podemos sobrevivir. Podemos dejar de tomar agua por algunos días y también podemos sobrevivir. Podemos dejar de dormir por algunos días y también podemos sobrevivir. Pero dejar de respirar no podemos más de algunos minutos. Entonces es muy interesante porque esto está empezando a remover nuestros miedos. Y realmente cuando nos podemos profundizar en cualquier miedo que se esté generando en este momento, sea un miedo por la economía, sea un miedo por la enfermedad, sea un miedo por no saber lo que va a pasar, sea un miedo porque ya no sé hacia dónde dirigir mi vida, etc. Cualquier miedo que tú puedas sentir en este momento está fundamentado por el miedo a morir. Todo miedo siempre se reduce por el miedo a morir. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene miedo de perder su trabajo en estos momentos, en profundo, cuando se le pregunta ¿qué pasa si ya no tienes el trabajo? Pues bueno, la respuesta sería, pues bueno, ya no tengo dinero. Y si no tengo dinero, ¿qué pasa? Pues me quedo sin comer. Y si no tengo que comer, ¿qué pasa? Pues me muero. Todo miedo se traduce y se resume al miedo a morir. Y hoy en día se está moviendo mucho esto. Tenemos miedo a morir, tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo cuando no sabemos controlar las cosas. Y esto también tiene que ver con los mecanismos de adaptación.
Vivimos, vuelvo a mencionar, dentro de este paradigma dual, fragmentado y polarizado, en una vida donde lo más importante es lo externo y dejamos de lado lo interno. Vuelvo a decir que esto genera grandes cantidades de estrés. El objetivo de una visión unificada y de una visión de conciencia global y holística es que pueda ver en mi medio interno, que pueda mirar hacia adentro, que pueda darme cuenta que lo más importante en estos momentos es que si yo mantengo en equilibrio mi medio interno, no tengo por qué tener miedo por enfermarme o por morir. Estamos frente a grandes momentos en los cuales es de vital importancia que empecemos a trabajar con nuestras emociones más profundas. Es evidente que comenzarán a moverse cosas, es evidente que no sabemos cuánto tiempo estaremos así, pero lo más importante que yo puedo sugerirte en estos momentos es que empecemos a recordar aquellas heridas, aquellos momentos que no hemos todavía solucionado de nuestra vida. Es por ello que nos cuesta tanto parar, porque en el momento en el que paramos empezamos a sentir todas aquellas emociones que creemos que tienen que ver con esta situación, pero no tienen nada que ver con esta situación. En lo profundo tienen que ver con estas emociones, con estas experiencias que hemos experimentado desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, durante el largo de toda nuestra vida. Una de las cosas más interesantes es darnos cuenta que más allá de lo que hago, es desde dónde lo hago. Por lo tanto, lo que yo recomiendo en estos momentos es que hagamos un proceso de recapitulación y un proceso de reordenación en el cual vamos a cambiar la visión hacia el mundo externo y vamos a ir hacia el mundo interno. Esa es la recomendación más importante. Voy a abrir un taller online gratuito para todas las personas que quieran inscribirse, en el cual vamos a hacer un proceso de inmersión para aprovechar estos momentos de transmutación y de cambio para que podamos trabajar todas aquellas heridas, todas aquellas emociones, todas aquellas enfermedades físicas, todas aquellas alteraciones que llevamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Que este momento sea para ti, que este momento sea para conectar con tu ser más profundo, que este momento sea para que puedas tener una visión más global, una visión más holística, una visión más trascendental de lo que está sucediendo en tu vida personal sobre todo, pero también que se ve reflejada en la historia de lo que está sucediendo en estos momentos en el planeta. Y de esta manera vas a aumentar tu conciencia, de esta manera va a aumentar tu frecuencia vibracional y de esta manera es evidente que no tienes por qué temer ante ningún agente externo. Y de esa manera podrás darte cuenta que el mayor enemigo realmente se encuentra dentro de ti. No tiene nada que ver con el medio externo. Muchas gracias por escucharme y espero que te quieras inscribir a este taller y seguiré grabando algunas recomendaciones y algunos videos donde seguiré compartiendo algo de información. Muchas gracias.